Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Feliz noche. El Padre Celestial les otorgue grandes bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a orar para entrar al tema de esta noche, que es el estudio que hemos iniciado ya hace 2, 3 semanas atrás sobre este seminario de Pablo y la ley. Hoy vamos a tener el tercer tema. Es el cuarto video, si no me equivoco, porque el tema número 2 se nos llevó 2 partes. Entonces, hoy vamos a iniciar el tema número 3, que se titula ¿Por qué Pablo es difícil de entender? Amén. Basados en las palabras del apóstol Pedro. Bien, vamos a orar y damos gracias al Padre. Oramos. Baruch Adonai Kameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Torato. Baruch Ata Adonai, Librei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, eterno Rey. Padre, en este momento quiero poner a mi hija y a mi nieto que han tenido que salir de emergencia hacia el hospital. Con mi nieto, Padre, Jerick, te pido que lo guardes, que lo protejas. No sabemos todavía cuál es la situación, pero tú tienes todo bajo control, Padre. Desde ya declarando refugio Shalema, Padre, amado, en el nombre y por el mérito de Yeshua HaMashiach, sabiendo lo que dice tu palabra, que por las llagas del Cordero hemos sido nosotros curados. Padre, guarda a mi hija, guarda a mi nieto, guarda a nuestras familias, Padre. Eterno Rey de los cielos, y permítenos que en esta noche nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu estén receptivos al mensaje de tu palabra. Que esta palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, Padre. Que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Que tu palabra produzca fruto en abundancia en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por cada hermano y amigo que nos escucha, Señor, también a través de los diferentes enlaces de YouTube, de Facebook, en cualquier parte donde se esté mirando esta enseñanza, que puedan ser bendecidos y que también venga sobre ellos hambre y sed de tu palabra. Gracias, eterno Rey. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, estamos en Pablo y la ley, tercer tema. ¿Por qué Pablo es difícil de entender? Eh, ha sido un tema, el tema anterior sacó un poquito de roncha ahí en las redes, pero a veces cuando se habla no desde la ignorancia, porque esa palabra a veces es fea, pero sino desde el desconocimiento de las escrituras, entonces, y a veces con conceptos ya preestablecidos por el sistema religioso, es difícil sacarle ese chip a la gente. Nuestra misión y nuestro trabajo, hermano, es hablar con la verdad simplemente. Amén. Y también tengo establecido que no a todos les he dado el momento, ¿verdad? Tal vez no para todos es el momento de recibir una verdad. Para otros, sabiendo lo que dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es oveja por lo menos va a despertar en su conciencia. Tema, ¿por qué Pablo es difícil de entender? Hemos reconocido 6 puntos por los cuales el apóstol Pablo es muy difícil de entender, y en este tercer capítulo nos vamos a enfocar en estudiar 5 de estos 6 motivos. Vamos a ver 5 motivos de seis motivos por el cual Pablo es difícil de entender. Amén. Sabiendo lo que dijo el mismo apóstol Pedro, que lo estuvimos viendo en el primer tema, Pablo y la ley, amén, como que utilizamos como introducción, porque Pablo es difícil de entender. Pablo escribe cosas en sus cartas, dice Pedro, las cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Ahora,
¿Por qué es Pablo difícil de entender? Número uno, por ignorar el Tanakh. Vaya tomando nota, por favor. Vaya tomando nota usted sus apuntes, porque es importante. Es importante que usted tome notas, ¿ok? ¿Por qué Pablo es difícil de entender? Número uno, por ignorar el Tanakh, por desconocer, amén, Tanakh, lo que se le conoce como Antiguo Testamento. Su nombre hebreo es Tanakh, ¿ok? Em, que es un acróstico, ¿verdad? Ese Tanakh es Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿verdad? Entonces, por eso se llama Tanakh. Y número dos, por sacar de contexto las palabras del apóstol Pablo. Entonces tenemos el primer punto, por ignorar el Tanakh, por ignorar las escrituras. Número dos, por sacar de contexto las palabras de Pablo, de lo que predica Pablo, de lo que enseñó Pablo. Entonces, como le digo, el peligro más grande, hermano, es cuando en la mente de la persona hay ideas preconcebidas, preconcebidas o preinstaladas ya por el sistema religioso desde que empezamos a escuchar palabra. ¿Ok? Número tres, por confiar en enseñanzas de hombres. Por confiar en enseñanzas de hombres. ¿Cuál es el problema que ha existido dentro del pueblo de Dios? La falta de estudio de la palabra, la falta del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y se nos enseñó a decir amén, 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 amén a cualquier predicador, porque solamente por el hecho de que habla de Biblia o habla de Dios, pensamos que está en lo correcto. O porque surgen con nuevas revelaciones. Entonces, se confía más en las enseñanzas de los hombres que buscar el fundamento de las Sagradas Escrituras. Número cuatro, ¿por qué Pablo es difícil de entender? Número cuatro, por desconocer los motivos de sus cartas. Entonces, debemos de entender algo que dice el escritor John Walton, que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. O sea que no somos esa audiencia original. Entonces, tenemos ideas de lo que dice Pablo, pero realmente el contexto de sus cartas es importante conocerlas. Por eso es que ahí es donde nos ayuda a enfocarnos un poco, mantenernos en la línea, conocer el contexto, la metodología del More Rico. Amén. El contexto histórico, el contexto cultural, todo está bajo un contexto. El problema es cuando estudiamos la Biblia y no la aplicamos en el contexto en el cual fue escrita, sino que queremos traerla a nuestro tiempo, a nuestra época, a nuestro idioma, y ahí es donde se saca de contexto las enseñanzas de las escrituras. En este caso, de lo que dice Pablo, por desconocer los motivos de sus cartas. Número 5. ¿Por qué Pablo es difícil de entender? Número 5. Por las mentiras heredadas de las denominaciones y concilios. Número 6, le dije que habían 6 puntos por los cuales Pablo es difícil de entender y que en esta noche vamos a estudiar 5. La número 6 lo vamos a hacer en un estudio completo. ¿Cuál es el número 6? El motivo número 6. Porque Pablo usa la palabra ley de 7 formas diferentes. Entonces, debemos de conocer cuáles son las 7 formas que en los escritos de Pablo se usa la palabra ley. Y el problema ha sido las traducciones, ¿verdad? Que todo lo tradujeron como ley. Hay 7 formas en las cuales se aplica la palabra ley en las cartas del apóstol Pablo. Eso lo vamos a estudiar en un tema aparte, en un estudio aparte completo, las 7 leyes, ¿ok?
Entonces, el punto número 6 es tan extenso que requiere que lo pongamos toda nuestra atención. Entonces lo vamos a hacer en un capítulo aparte. Voy a dedicar el próximo capítulo para poderlo explicar de la mejor manera. Por ahora nos enfocaremos en los 5 puntos principales por los cuales Pablo es tan difícil de entender. ¿Ok? Le di en general todos los puntos. Vamos a detallar un poquito el punto número 1. Como les digo siempre, familia, no me gusta correr en las enseñanzas. Me gusta ir despacio y con buena letra. Yo lo que quiero no es que me escuchen hablar como loquito, sino que usted vaya tomando nota, que usted, si tiene alguna duda, usted la anote. Al final siempre damos unos minuticos para preguntas y respuestas sobre el tema, y que usted pueda estudiarlo a profundidad. Amén. Quiero que vayamos ahí. No sé si me va a alcanzar ver los 5 puntos, si no los terminamos la otra semana con la ayuda del Eterno. Amén. Entonces, por hoy, vamos a ver el punto número 1. Por ignorar el Tanakh. ¿Por qué Pablo es difícil de entender? Número 1, por ignorar el Tanakh, por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aquí nos estamos basando para tomar este tema, porque Pablo es difícil de entender. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Él no aplicara paciencia con la humanidad, con nosotros, ya nos hubiesen destruido hace tiempo, hermano. ¿Ok? Pero dice, consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, este es Pablo, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales, dice Pedro, Pablo escribe de todo esto en sus cartas. En esas cartas hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Mire qué importante este versículo 16. Estamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Léalo en la versión que usted quiera. Mi hermano, mi amigo que nos escucha a través de los canales donde estamos distribuyendo este mensaje. Anótelo. Si alguien que nos está viendo a través del YouTube o en Facebook o en cualquier otra parte, donde a usted se le haga llegar este mensaje y usted quiere el PDF, este que estamos leyendo aquí, usted me escribe al número del WhatsApp que está en la información del video y con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar gratis, completamente gratis. Amén. Entonces, mire qué importante. Aquí Pedro está hablando de la paciencia del Señor. Él está hablando que la paciencia del Señor es para salvación. Amén. Por eso él mismo dice en su carta, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente. Él nos está dando tiempo. Amén. Aquí mismo en esta segunda carta, en el capítulo 3 versículos 9 si no me equivoco, dice, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Y aquí está hablando de esa paciencia. Consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Saúl les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no estudian, los que no estudian, los que no se sumergen en la palabra. Inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy creo aquí, pero ya después cualquier vientito de doctrina de error se los lleva. Amén. Que no soportan oír la verdad. Que los indoctos
Amén. Los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, o sea, ya se les dijo que hay gente que tuercen las escrituras, ¿ok? Tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley, y caigan de su firmeza. Mire la advertencia, es una advertencia que el apóstol Pedro, Kefa, en hebreo, está diciendo, ¿verdad? Que sí, que Pablo escribe de muchas cosas y algunas de las cosas que Pablo escribe son difíciles de entender, pero los que no estudian y que son inconstantes tuercen, cambian el significado de las palabras del apóstol Pablo. Eso es torcer, ¿ya? Es torcer. Es como cuando usted discute con una persona y la persona te dice algo y dice, no, pero yo no dije eso. No tuerza lo que yo dije o no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Y eso es lo que hacen los indoctos, los inconstantes. Ponen palabras en Pablo que Pablo no ha dicho. Entonces, Pedro está haciendo esta advertencia, dice, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Esta advertencia que Pedro nos hace de Pablo, la vimos a gran profundidad en el primer capítulo de este seminario, entonces no voy a ahondar tanto en ella el día de hoy, pero Pedro dice algo muy importante y es que que nos concierne en este punto. Pedro dijo que para llegar a la conclusión de que Pablo dice que la Torá ya no es para los cristianos o creyentes, pero dijo que para llegar a la conclusión de que Pablo dice de que la Torá o la ley de Dios ya no es para los cristianos o creyentes, o como usted le quiera decir, el que llega a esta conclusión es por ignorar totalmente la escritura. Y la escritura a la cual se está refiriendo el apóstol es el Tanaj, el Antiguo Testamento, a lo cual el cristiano le ha llamado el Antiguo Testamento. Ok, entonces la primera base, el primer fundamento para decir que Pablo predica en contra de la ley de Dios, de la Torá, es porque ignora las Sagradas Escrituras, es porque ignora el Antiguo Testamento. Hoy por hoy tenemos esa lucha y estamos en esa lucha y somos señalados y somos acribillados y somos atacados y de todo, hermano, porque basamos nuestras enseñanzas desde el principio, utilizando el Antiguo Testamento. No, es que ya eso ya pasó, no, que eso es de la ley, no, que eso es del Antiguo Testamento, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Exactamente, ese es el punto que está predicando Pedro, que está explicando que ignoran las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo voy a entender yo el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah en hebreo si no conozco el contexto? ¿Cuál es el contexto del Nuevo Testamento? El Tanaj, el Antiguo Testamento. Ese es el contexto. Todos predicaron, desde Yeshua hasta el último apóstol y todo lo que conocemos como la iglesia primitiva, predicaban ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Una de las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica, ¿ya? Entonces, una de las reglas de la hermenéutica dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿cómo hace la gente para interpretar Biblia si desechamos la mitad del libro? Si desechamos lo que realmente se llama Sagradas Escrituras. Lo que es considerado Sagradas Escrituras no es el Nuevo Testamento. Lo que es considerado Sagradas Escrituras es el Tanakh, es el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Eso es lo que Pablo y todos los demás
consideraban sagradas escrituras. Oseas 4:6 dice, mi pueblo destruido por falta de conocimiento. La gente se pierde no por falta de milagros. ¿Qué hacemos con que hayan milagros todos los días? Que se levanten muertos, que se levanten paralíticos, que los ciegos recobren la vista, que los mudos hablen, que los sordos oigan, si estamos ignorando las Sagradas Escrituras. Como una vez vino una persona aquí, hermano, es que ya la iglesia no es lo mismo de antes, necesitamos volver a la época de los milagros. Le digo, no, usted sabe que hizo Oseas 4:6 y le saqué esta cita. Me dice, no, ¿qué dice? Que el pueblo perece no por falta de milagros, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y sigue diciendo el profeta o el Eterno a través del profeta, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí, como sacerdote, porque olvidaste la Torá de tu Dios, de Adonai, Yukei, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí el Señor le está hablando no al pueblo. ¿A quién le está hablando el Señor? A los sacerdotes, a los Coanín, aquellos que son llamados a enseñarle al pueblo las sagradas escrituras. Y hoy por hoy, los primeros que dicen que ya no hay que ni siquiera volver a ver al Antiguo Testamento son los que se hacen llamar pastores, ministros, sacerdotes, profetas, apóstoles y querubines y de todos los títulos que se quieren poner. Y eso es lo que ha traído, amado hermano, muerte al pueblo, destrucción al pueblo, porque el pueblo perece es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es triste y lamentable. Dice, ok, esta es una cita que posiblemente solo conocíamos a medias. Mucha gente dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hasta ahí lo llegamos porque tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Que recitamos versículos bíblicos, pero como decimos aquí popularmente, macheteados, cortados a la mitad. Nos acogemos nada más a la parte bonita o a lo que me conviene, ¿ya? Por eso es que agarran Deuteronomio 28 y dice, pero está escrito que el Señor nos pondrá por cabeza y no por cola, que nosotros estaremos arriba nada más y no abajo. Sí, pero no leen el resto. ¿Y cuál es el resto? Los primeros versículos. Que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito y bendito, bendito. Estarás de cabeza y no de cola. Tú prestarás y no pedirás prestado. Nos acogemos nada más a la mitad. Este pasaje también lo usan nada más a la mitad. El pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero ¿a quién se lo está diciendo? A los sacerdotes, a los encargados de enseñar la palabra al pueblo. Ok. Pero Yeshua, amén, sigue diciendo acá, tú rechazaste el conocimiento. Perdón, Adonai dice, tú rechazaste el conocimiento, te olvidaste de la Torá, te olvidaste de la ley de tu Dios. En la versión que lo lea, una dice en Torá, otra dice en ley, que para efecto viene siendo lo mismo. ¿Ok? Tú rechazaste el conocimiento, olvidaste la Torá, la ley de tu Dios, y por eso te sobreviene todo el mal que te ha venido. Por eso yo te echaré del sacerdocio y yo me olvidaré de tus hijos. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, oiga bien, Gálatas capítulo 5 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Entonces, como le digo al principio, como le dije ahora, que la gente agarra la partecita que le conviene, no terminan de leerlo todo. Oiga bien, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no vuelvan a ser esclavos de la ley. Y esta, como le dije ahora al principio, de que tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras.
si lo agarramos aquí literal en esta versión, ve que la ley nos esclaviza. Vamos a ver. Gálatas es la carta de Pablo más mal interpretada y durante este estudio la vamos a estudiar a profundidad. Le aseguro que lo que muchos creen que Pablo dice, no lo está diciendo, porque ponen en la boca de Pablo palabras que Pablo no dijo o la malinterpretan, ¿ok? La sacan de contexto. Entonces, si Pablo dice que Yeshua nos libertó para que vivamos en libertad, y el sistema religioso ha interpretado esto como que Yeshua nos libertó de guardar la Torá o la ley de Dios, para que ahora sí tengamos la libertad del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Ok, cuando estudiamos Biblia, otra de las reglas de la hermenéutica y de la exégesis eh, es que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Y eso lo enseñan en el Instituto Bíblico. Y muchos de estos maestros, no sé, porque han pasado por Instituto Bíblico y muchos de ellos dan clases de teología, hermenéutica, interpretación bíblica, de exégesis, de homilética, el arte de predicar, pero se brincan las propias reglas que ellos mismos enseñan. Porque no podemos hacer, ok, tenemos que buscar el contexto. Número uno, hay una ley que se llama la ley de procedencia, que como se dijo acá, en este lado de la escritura, de ahí es la procedencia. Entonces se tiene que aplicar igual en todas partes. Entonces la Biblia no se contradice. Entonces hay que buscarle la interpretación correcta basado en el texto bíblico. ¿Ok? Bien. Salmos. Si Yeshua nos libertó de guardar la ley de Dios, ¿por qué está escrito en la Torá? En el Tanakh. Salmo 119, versículo 44 y 45. Y se la voy a leer de la versión Reina Valera del 60, para que no digan que es que yo solo uso las versiones del hebreo. No. Mire lo que dice Reina Valera del 60. Guardaré tu ley. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Guardaré tu ley siempre. Aquí el salmista está hablando, está orando, está dirigiéndose al Eterno y le dice, guardaré tu ley siempre, para siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Eternamente. Sin fin. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Está oyendo? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si la Torá es libertad, entonces, ¿por qué Yeshua nos libertó de la libertad para darnos otra libertad? Es contradictorio, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo voy a decir que el Señor nos libertó de la libertad, que es la ley de Dios, porque la ley de Dios nos da libertad? Para darnos otra libertad, no tiene lógica. Siempre que usted y yo estudiemos las cartas del apóstol Pablo, debemos recordar las palabras de Pedro, que ya hemos señalado. Pablo es difícil de entender. Y todo aquel que lee las cartas de Pablo sin estudiar primero el Tanakh o el Antiguo Testamento, va a pensar que Pablo está en contra de lo que Elohim ya estableció en el Tanakh. Pero considere lo que dijo Yeshua. Considere esto que dijo Yeshua. Mateo 12:25. Yo espero que usted vaya tomando nota. Mateo 12:25 dice, el conocimiento, el conociendo sus pensamientos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no podrá subsistir. ¿Ok? Eso es una ley general, una ley de vida que el Señor está aplicando. Entonces, si Pablo estaría hablando en contra de los mandamientos que vienen en la Torá y en todo el Tanakh, estaría contradiciendo la misma Biblia. Y la Biblia está, y si la Biblia está dividida contra sí misma, ¿cómo permanece? ¿Cómo vamos a predicar algo de lo que yo digo y luego vengo y le digo, no, lo que yo digo está mal? Y luego le vuelvo a repetir que está bien. O sea, eso es de locos, ¿no? ¿Sabía usted que la división entre Antiguo y Nuevo Testamento no existe por ninguna parte en la Biblia? Esta división la hicieron los padres de la iglesia en el Concilio de Roma en el año 382 después de Mashiach o después de Cristo. La iglesia católica, encabezada por el Papa Dámaso I, impone la división de la Biblia y confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393. Quiere decir que en el año 382 después de Mashiach, después de Cristo, se hace la iglesia, este Papa Dámaso I. Usted puede buscarlo, la información en YouTube o en donde quiera. Hoy la información está al dedillo. ¿Ok? Y hacen esa división y le ponen al Tanakh antiguo. Esa palabra antiguo la hicieron adrede, a propósito. Porque cuando ya usted escucha antiguo, ya usted tiene en su conciencia, porque está escuchando antiguo, eso ya está viejo, eso ya está vencido, eso ya está caduco, ya eso no sirve. ¿Ok? Lo hicieron adrede, lo hicieron con doble propósito. Para los apóstoles en el tiempo en el cual ellos escribían el Brit Hadashah, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, amén. Lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento, las escrituras eran desde Bereshit, Génesis, hasta Malaquí, ¿ok? Y cuando vino Pablo y los demás apóstoles empezaron a reconocerse mutuamente como inspirados por el mismo Ruach, lo que escribieron también se puso a la altura del Tanakh, ¿ok? Por eso tenemos la Biblia que tenemos el día de hoy, pero la división entre Antiguo y Nuevo Testamento no lo hicieron ellos. Eso no viene de Adonai, porque la Biblia es una sola y no tiene divisiones. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Por lo tanto, no podemos decir que solamente debemos leer el Nuevo Testamento porque esta está sobre mejores promesas, como dicen, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley y todas estas cosas, porque le aseguro que los que dicen esas cosas no tienen idea de lo que están diciendo. No es que el Nuevo Testamento está basado sobre mejores promesas porque el Señor nos libertó de la ley. Esa es la predicación de muchos. Pablo no es sencillo de entender, no es nada más que para que agarre algo y digas, es que en Gálatas dice esto, o en Gálatas Pablo dice muchísimas cosas que se traería abajo toda la doctrina del sistema religioso en un instante. Yo le aseguro, hermano, preparando este material, yo aprendí muchísimo. Se me aclararon muchas dudas. Y yo espero que con la ayuda del Eterno y con la ayuda de su Ruach, amén, pueda dar a entenderme bien para que no haya duda en usted. De verdad que sí. ¿Ok? Entonces, los que usan Gálatas para hablar en contra de la ley de Dios y decir que Pablo dijo esto, en la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas se trae abajo toda esa doctrina que hoy por hoy se predica en el sistema religioso. Amén. Si usted desconoce el Tanakh, si usted desconoce
el Antiguo Testamento, si desconoce, si nada más lo conoces como la historia de Abraham, de David, de Goliat, de Salmos y Proverbios, y algunos salmos y algunos proverbios, porque en los mismos salmos y en los mismos proverbios habla de la ley de Dios, como el que acabamos de leer en el Salmo 119. Si usted agarra nada más el Antiguo Testamento como historia pasada, antigua, que ya quedó allá atrás, pero no conoce la profundidad doctrinal detrás de ello, si desconoces cuál era el fundamento de la fe que creían y predicaban tanto Yeshua como los apóstoles, usted va a malinterpretar completamente lo que Yeshua dijo, de lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, de lo que dijo Pablo y de lo que estamos diciendo todos los que estamos predicando el verdadero evangelio de la Biblia. Entonces, por eso es, amados hermanos, que nosotros tenemos que ir al principio, desde Bereshit, desde el comienzo. ¿Cuál es el problema del sistema religioso? Que alguien viene y acepta a Cristo en su corazón y uno cuando lo hizo de todo corazón, de verdad que sí, con toda sinceridad. Yo no pongo en duda la conversión de la gente, la intención del corazón. Muchos sí lo hicieron o lo hicimos muy sinceramente. Pero, ¿cuál era el problema? Y uno decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le decían qué le dice la gente, los ministros a uno? Estudie los evangelios. Y yo le aconsejo, comience por el Evangelio de Juan, porque Juan es el que habla sobre la venida de Jesucristo. Hermano, eso es como ir al cine y entrar a ver una película cuando ya la película va por la mitad. Cuando terminó la película, usted no entendió de qué trataba la película porque se perdió el principio. Usted no agarra un libro muy interesante, cualquiera que este sea, y usted dice, bueno, lo voy a leer de la mitad hacia atrás, porque la primera parte no me gusta. ¿Sabe una cosa? Yo desarrollé la disciplina de la lectura. Para desarrollar la disciplina, hay que desarrollar la disciplina. Para leer hay que desarrollar una disciplina, porque no todos tienen esa disciplina. Y yo ahora me leo hasta los prólogos. Me leo hasta el índice del contenido, de qué trata. Me gusta leer quién fue el que escribió, la casa editora, todo, hermano. Yo quiero estar bien enfocado que cuando yo arranque el libro, yo sé de qué trata el libro. Ahora que uno desarrolla, eso se desarrolla con el paso de los años, desarrollar la disciplina. ¿Cierto o no? Que cuántas veces usted ha querido desarrollar esa disciplina de la lectura, agarró un libro, leyó 3, 4, 5, 6 páginas, ni siquiera capítulos, y dejó el libro por ahí. Es más, usted va y busca ahorita ahí donde usted tiene sus libros y usted va a encontrar en muchos libros el separador ahí en las primeras páginas y ahí donde quedaste. Y nunca terminaste el libro, porque hay que desarrollar esa disciplina. Entonces, hermano, la gente que ha hecho agarrar nada más los evangelios y el resto agarra versiculitos de aquí, versiculito allá, versiculitos bonitos, el Señor y mi pastor, nada me faltará, lo agarramos ahora en esta época de la internet, lo publicamos en Facebook, lo hacemos un cuadrito bonito, en una imagen, en un video, y lo ponemos allí, lo subimos a Instagram y listo, eso es lo que se lee de Biblia. Entonces, ¿cómo la gente desecha algo que ni siquiera lo ha estudiado, que ni siquiera lo ha leído? ¿Y cómo vamos a comprender la mitad del material si nos perdimos la primera parte? Imposible. Por eso es que sacan de contexto a Pablo. Entonces, punto número dos. A ver si me alcanza para ver estos dos puntos. ¿Por qué Pablo es difícil de entender? Número dos, por sacar de contexto las palabras de Pablo.
por sacar de contexto las palabras de Pablo. Romanos 6:14. Así el pecado, Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este ha sido uno de los versículos que han utilizado en el sistema religioso como un caballito de batalla. Este es el caballito de batalla, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy en la tarde todavía alguien me lo dijo, contradiciendo una de las enseñanzas de los videos. Vamos a ver esta misma cita bíblica en otra versión. Observemos esta cita en otra versión. Versión Bing 2011. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Ahí cambia un poquito más, ¿verdad? Se nos abre un poquito más el panorama. El concepto estar bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Para los que están tomando nota, le doy tiempo, anótelo ahí en el cuaderno. Agárrese bolígrafo, lapicero, como usted lo llame, y haga la pregunta. ¿Qué significa estar bajo la ley? ¿Ok? El concepto de estar bajo la ley significa estar bajo la penalidad, bajo la condenación de la ley, pero no la penalidad o la condenación de la ley solamente, solamente viene sobre los que no respetan la ley. Entonces, cuando Pablo dice ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la condenación que está escrita en la ley para los que quebrantan la ley. Eso es estar bajo la ley. En la ley de su país, donde usted viva, hay leyes y todos tenemos que estar sujetos a las leyes de la tierra. Lo dice la escritura. Si usted quebranta la ley de su país, usted va a dar a la cárcel. Entonces, eso es estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque es como, ¿verdad? Que te aplastó la ley porque la ley te cayó encima por cuanto quebrantaste la ley. Entonces, el concepto de estar bajo la ley significa estar bajo la penalidad, bajo la condenación de la ley, pero la penalidad o la condenación de la ley solamente viene sobre los que no respetan la ley. Si usted no quebranta la ley, entonces usted no está bajo la ley. Estás en la ley. Estás cumpliendo la ley. Estar en la ley es estar cumpliendo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la condenación porque quebrantaste la ley. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley. Estamos en la ley de Elohim. Estamos en la ley de Dios. O sea, nos regimos por los mandamientos del Eterno. Respetamos y cumplimos la ley. Por eso la ley no nos cae, no nos mete bajo la ley, bajo condenación. Entonces, cuando la escritura dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que nosotros ya no estamos regulados por la ley de Dios. Significa que nosotros ya no estamos bajo la condenación de la ley. Miremos el principio de ese versículo. Dice, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Pablo dice en el versículo posterior, en los versículos posteriores, vamos a verlo. Romanos 6:15, amén, al 18. ¿Ok? El 14 dice,
porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ya usted, ¿y qué es pecado? Pecado es quebrantar la ley de Dios. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes porque ya ustedes no rompen la ley de Dios, ya ustedes no quebrantan la ley de Dios, ya ustedes no están bajo la condenación de la ley, ahora están en la protección de la gracia. Ok, verso 14, verso 15, dice, entonces, ¿qué? Dice Pablo, hace una pregunta. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia? En ninguna manera. Estar bajo la gracia no es licencia para pecar, no es licencia para no cumplir la ley. Ustedes, dice el verso 16, ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pablo está utilizando aquí una comparación. Un esclavo obedece a su amo, le guste o no le guste, pero lo obedece, ¿ya? Y entonces Pablo dice, usando esta analogía del esclavo, ustedes bien saben que cuando se ofrece a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen. Si ustedes se hacen esclavos del pecado, si ustedes obedecen al pecado, son esclavos del pecado para muerte. Si ustedes obedecen la ley de Dios, ¿ok? Entonces ustedes, porque dice, o de la obediencia para justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es la ley de Dios. Entonces, si yo obedezco a la ley de Dios, ya no estoy en muerte, sino en vida, en justicia. Versículo 17. Pero gracias a Elohim, gracias a Dios, porque aunque ustedes eran tiempo pasado esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, libres del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Ya ahora cambiamos de amo. Ya mi amo no es el pecado. Ahora mi amo es la justicia de Dios. Entonces yo obedezco ahora no al pecado, sino a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La ley de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19. Ahí mismo. Romanos 6, 19 al 20 dice. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Pablo, su vasto conocimiento de las escrituras, su vastísimo conocimiento de las escrituras. Dice, voy a hablarles en términos humanos para que me entiendan. Es como que aquí en Costa Rica tenemos un famoso astronauta que fue al espacio en 4 ocasiones, si mal no recuerdo. Muy respetado, don Franklin Chan Díaz. Es como que yo vaya allá donde él tiene su empresa en Guanacaste, provincia de Guanacaste, y quiera hablar con él, y él me venga a hablar a mí en términos de astronauta. No le voy a entender jamás. O como cuando usted habla con un médico y el médico te dice y te habla en términos de medicina. Usted y yo no conocemos los términos de medicina. Aquí hay una hermana, creo que está aquí, la hermana Imelda, que es médico. Y ella sabe lo que le estoy diciendo. Y a uno le dicen y le hablan en términos, hermano, ustedes ya con solo que te hablan en términos de medicina, de ciencia, ya uno dice, ya me estoy muriendo. Y a lo mejor que lo que te están diciendo es que tienen una pequeña cosita ahí. Pero como te hablan en términos de medicina, usted no lo entiende. Pablo dice, no te voy a hablar en términos técnicos de teología religiosos, te voy a hablar en tu nivel.
en tu nivel, en el nivel humano, no tan elevado para que me entienda. Y eso es lo que yo trato de hacer. Amén. Trato de hacer también que me entiendan, ¿ok? Entonces dice, les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá continuamente, que eso es el pecado, violar la ley de Dios. Así como ustedes antes se entregaban al pecado, que ustedes utilizaban sus miembros, sus cuerpos al pecado. Amén. Las manos, los dedos, ustedes la utilizaban para robar, para asesinar, sus pies presurosos para correr al mal, para hacer lo malo. Bueno, que así como ustedes antes usaban esos miembros de su cuerpo que Dios le dio para hacer pecado, para la impureza, para andar violando la ley de Dios continuamente, que ahora, así mismo como lo hacían antes, que se entregaban de lleno al pecado, pues que ahora ustedes se entreguen de lleno a la justicia de Dios. Así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. ¿Sí me están entendiendo? Alguien que me ponga un dedito arriba, por favor, quiero ver si me están entendiendo. Por favor, quiero ver. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Así, de igual manera que ustedes antes ni lo pensaban, ¿ah? Y se iban a pecar y se iban a hacer de todo. Pues ahora ofrezcan sus miembros para hacer lo bueno, para guardar la ley de Dios, para guardar la justicia de Dios, para caminar en el temor de Dios. Porque ustedes, versículo 20, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de Dios. Pablo está diciendo que todo aquel que peca es esclavo del pecado, pero cuando viene pero cuando viene el Mesías te compra con su sangre, paga tu precio, por lo tanto ya no eres propiedad del pecado. Y si ya no eres propiedad del pecado, ya no estás obligado a cometer pecado. Estábamos obligados a vivir en pecado cuando nosotros éramos personas fuera del Mesías. ¿Ya? La definición bíblica de pecado. ¿Qué es pecado? Para los hermanos que están ahí en las redes sociales y nos están viendo este video. ¿Okay? ¿Qué es pecado? Anótelo ahí. La otra pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Qué es pecado? La Biblia misma te enseña qué es pecado. Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4 dice, todo el que comete pecado desobedece la ley. De hecho, el pecado, ¿qué es pecado? Dice Juan, es desobediencia de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Eso es pecado. Por lo tanto, dice Pablo, cuando tú estabas en el pecado, automáticamente solamente infringías la ley. Pero nosotros, habiendo sido comprados del pecado y ahora siendo propiedad del Mesías, ya no estamos obligados a hacerle caso al pecado. Por lo tanto, el pecado no debe tener dominio sobre nosotros, porque ya no estamos en pecado. Por ende, ya no estamos bajo la condena de la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en la gracia que el Mesías nos ha extendido. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, bajo la protección de la gracia, de la bondad, de la misericordia a través del Mesías. Entonces, ahora, lo que el sistema religioso no ha entendido es que estar bajo la ley no significa guardar la ley. ¿Ya? El sistema religioso dice, si usted está bajo la ley es porque guarda la ley de Dios. No, al contrario, estar bajo la ley significa no guardar la ley. Eso es lo que significa
estar bajo la ley, no guardar la ley. Entonces, todo aquel que no está bajo la ley está bajo la gracia. Pero si estar bajo la ley significa no guardar la ley, quiere decir que estar bajo la gracia significa sí guardar la ley. Estamos en la ley, estamos caminando legalmente conforme a los principios que el Eterno estableció en su Torá. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Este es otro versículo sacado de contexto y que utilizan también como un caballito de batalla por la traducción que se hizo en la versión al español. Porque el fin, sobre todo aquí en Reina Valera del 60, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El problema aquí es que esta palabra, el fin, no significa fin de final. Vamos a verlo. Esta palabra fin lo encontramos con el Strong 5056 en el diccionario griego y es telos. Esta palabra fin es telos del griego. Entonces, y significa a fin o un fin o evento o asunto. C, el principal objetivo o propósito. Entonces, quiere decir, vamos a verlo en otra versión del hebreo. Romanos 10:4, esta misma cita bíblica, dice, Biblia Torah viviente, porque el objetivo final al que apunta la Torah o la ley escrita es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Esta misma cita bíblica en la versión textual. Romanos 10:4, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El propósito. Romanos 10:4 en la versión BIM 2011, porque el objetivo de la Torah es el Mashiach para justificación a todo aquel que cree. Entonces, fin significa objetivo. Cuando decimos el fin de la ley es Cristo, dando por terminado la ley mosaica, es solamente una excusa. El objetivo de la Torah es llevarnos al Mesías. Yeshua llevó en sí mismo la condenación, la maldición que la ley impone a aquel que libertad en el Mesías, la libertad a la cual él te llamó. No es que ya no debes guardar la ley de Dios, la Torá, sino que ahora vivas en la Torá, porque la Torá es libertad. La ley de Dios nos trae libertad. Amén, familia. Lo dejamos aquí. Nos alcanzó para ver dos. La próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a seguir. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, familia, puede hacerlo. Y si no, pues oramos y nos despedimos. Nadie pregunta. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, mi paz. ¿Me Dígame, escucha? hermanita. ¿Me Amén. escucha? Sí, sí, le escuchamos. Okay, Sí. sí. Ahora cuando estábamos leyendo de Romanos capítulo 10:4, que el propósito de la ley en Cristo es para justificación, él mismo nos está diciendo exactamente, y es lo que estábamos hablando ahorita, que usted lo está exponiendo un poquito así. Entonces, nosotros lo que a veces no nos queda muy claro lo que es la carta de Gálatas. Y es que muchas veces creemos, ¿verdad? Y es que Gálatas no tiene que ver nada con salvación. Gálatas no nos habla de rendición, Gálatas no nos está hablando de santificación, ¿verdad? Sino que si nosotros no entendemos realmente que el tema principal de Gálatas es la justificación, ¿verdad? Porque ese es el tema principal de Gálatas, la justificación de las naciones, la justificación de los gentiles. Mi paz. Entonces ahí es donde yo creo que muchas veces Pablo es totalmente mal interpretado y usan esta carta para decir que ya Pablo está contra la Torá y contra la circuncisión, y eso
Yay, eso jamás va a ser, ¿verdad? Porque se está contradiciendo. Y ahorita estamos viendo en Romanos 10:4 que ahí mismo también se está diciendo, el propósito de la ley es Cristo para justificación. ¿Me entiendes? Es para Correcto. justificación, no es para que te salves, no es para rendición, no es para santificarte, es justificación Ok, para para las naciones, vamos, digo yo. ok, ok, vamos a entender el propósito de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Ujú, que ahí es donde hay que entender el contexto y ahí aplica es que no lo tengo aquí en la computadora ahorita, de lo que es la metodología del More Rico, por ejemplo, el contexto, la escalera educativa. Esto caería aquí en el contexto del capítulo o carta. ¿Cuál es el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas? A los Gálatas, no a nosotros. Aplica para nosotros, sí, pero la carta es a los Gálatas, a los que vivían en Galacia, a la iglesia de Galacia, a las iglesias de ujú. Galacia, que lo estuvimos viendo en estos días. Pero vamos a Gálatas capítulo 3. Voy a usar aquí este programa, ¿ok? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa insensatos? ¿Qué entendemos? ¿Qué significa insensatos? A ver, ¿qué Podríamos, entendemos por podríamos, insensato? podríamos decir como una mente cerrada, o digo yo, Sí, no sé. falta de entendimiento, Imprudentes. imprudentes, testarudos, cabezones, Ajá. ¿verdad? Todos los, todos esos apelativos podrían asociarse Que ahí. no ataca órdenes, una persona que no ataca órdenes. Ok, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Fascinado es un término para como quién los hechizó, quién los embrujó, ¿ya? ¿Quién los ha o quién los encantó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Ya? Son términos que Pablo está diciendo. A ustedes como que los embrujaron. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por la fe o por el oír con fe? Esto lo estuvimos viendo el lunes en los que están en la escuela de formación ministerial, ¿se acuerdan? Lo estuvimos viendo. Sí. Tan insensatos son o tan tontos, tan brutos como, ¿verdad? Tan insensatos son, pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Por qué? Lo expliqué el lunes y lo voy a explicar aquí para los que no están en la escuela de formación ministerial. Que esta carta de Pablo, Pablo levanta iglesia, vamos a dar la palabra iglesia para que todos nos entendamos. Pablo levanta iglesias en la región de Galacia. ¿Dónde queda Galacia? Galacia queda en Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Ok? Pablo fue a predicar hasta allá, a ese lugar, ¿ya? Entonces, se levantó obra. Pablo predicó, Pablo estuvo de misionero ahí. Creo que fueron como, si no me equivoco, como por 2 años y levantó iglesias, dejó establecido obreros allí que continuaran con el mensaje. Ok, perfecto. Cuando Pablo se retira de ahí para ir hacia otros lugares a seguir su ministerio de apostolado como misionero, vinieron gente del judaísmo y llegaron allá a estas iglesias de Galacia y entonces quieren ahora meterle a los creyentes en Galacia que ellos no son salvos por creer en Yeshua, que ellos tienen que cumplir todos los requerimientos del judaísmo y tienen que convertirse en judíos, en prosélitos judíos, para que puedan ser salvos. Y por eso es que a Pablo le llega el informe de que los Gálatas ahora
se están convirtiendo al judaísmo. Y por eso Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Y si usted sigue leyendo, y esta carta, Gálatas, la vamos a ver mucho en este seminario. Pero así, a grandes rasgos, es lo que quiere decir. Entonces, Pablo lo que está haciendo es exhortando a las iglesias de Galacia que ellos no tienen que volverse hacia la religión como tal y a las prácticas del judaísmo ni de otras religiones, amén, que dejan a un lado el sacrificio de Yeshua. Entonces, la gracia, esa es la gracia. La gracia es un regalo de Dios y la salvación es un regalo. No por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Inclusive la ley de Dios, la Torá, no se guarda para salvación. La ley de Dios, nosotros damos una vez que ya hemos sido salvos a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario, y usted lo aceptó, hizo la confesión de fe, lo aceptó, ahora sí, entonces tenemos la libertad para poder guardar la ley de Dios, como debe de ser. Eso Y trata Gálatas, de eso trata Gálatas así, a grandes rasgos. mi paz. ¿Ok? Bien, Y otra paz. sí, Y otra cosa también muy interesante que podríamos dígame. agregarle ahí. Otra cosa que creo yo que es muy interesante y podríamos agregarle ahí es que cuando Pablo llegó y Pablo se molestó por eso que estaban haciendo los judíos, es que tenemos que entender que para esa época, esa parte de judíos que estaban ahí eran gente muy humilde, eran personas de campo, eran personas totalmente, eh, eh, no eran muy conocedoras, ¿me entiende? Y ya y ellos anteriormente ya Lo ellos que, sabían que perfectamente era por el espíritu que había justificación, pero ya el los de problema Galacia, fue, dice usted, hermana. sí, Los de porque el Galacia. problema, No, pero es que ajá, Galacia no eran judíos. no Ellos eran judíos, pero no eran eran judíos. gentiles. Exactamente, no eran judíos. Eran gentiles que se estaban convirtiendo, pero eran gentiles, gente humilde, gente de campo. ¿Me entiende? El problema es que ellos estaban muy bien antes de que Pablo llegara. El problema fue que después ellos estaban pensando que para la salvación tenían que circuncidarse porque llegaron los otros judíos y le decían que era la circuncisión. Y entonces ahí fue donde se vino, yo creo, el gran dilema, que ya ellos decían que si no había circuncisión, no había salvación, que no es nada extraño a lo que está pasando hoy en día, que muchas personas dicen, el hombre si no se circuncida, no tiene la salvación porque no tiene el sello, el pacto Ok. digamos, de Abraham. Deme un segundo ahí, hermana. Deme un segundo ahí. Ok. Eh, la circuncisión que impone el judaísmo, eso lo vamos a ver en este estudio, no es Ujú, la circuncisión que demanda la Torá, que sí es debemos de correcto, hacerla, los es valores. correcto, Ok. Sino correcto, que ellos están imponiendo la circuncisión como medio de salvación. es correcto. Ese era el problema, ¿ya? Pero Ujú, nosotros sí, recuerde que el pacto que el Eterno hace con Abraham para él y su descendencia es para siempre, ¿ya? Es para siempre. Esta será la ujú, señal del pacto entre yo y tú y tu descendencia para siempre. amén. Entonces, Sí, ¿cuál es el problema? El problema está en que eso está en Génesis 17, no me equivoco. El problema está en que el judaísmo, que esta parte del judaísmo, ellos imponían que para usted ser salvo tenía que circuncidarse. Entonces, esa no es, por eso le digo, los mandamientos no son para salvación. ujú, Los mandamientos son para los que son salvos. Ahora, una vez que yo soy salvo, yo tengo que obedecer los mandamientos. es correcto. Entonces, pero no al revés. El problema es que esta gente se imponían esa circuncisión no era la circuncisión del pacto de Abraham.
era una Ujú. circuncisión para convertirse a una religión que se domina judaísmo. Sí, es ¿Ya? ahí donde tenemos que tener cuidado porque mucha gente dice "Ay, que ustedes son judaizantes, ¿no? Es que hay que entender, una cosa es que ser judaizante y otras somos seguidores de Elohim y estudiamos la Biblia en un concepto hebreo, porque eso es lo que le Exacto. pasaba a esta gente, porque teníamos que entender también que digamos, en Galacia, ¿verdad? Habían dos tipos ya que podíamos decirle, habían dos clases sociales, ¿verdad? También tenemos que ver que también ahí en Galacia había mucho griego, ¿verdad? Y era el problema que también los querían helenizar a todos a esa cultura griega. Entonces, ese era el gran problema que tenían ahí en ese. Por eso era más que todo eh, el problema que tenía Pablo en ese momento ahí. Sí, el problema que se le hace a Pablo es cuando Pablo sale de Galacia. Cuando Pablo Ujú. sale de ahí y vinieron esta gente de la secta del judaísmo y quieren convertirlos al judaísmo. Y entonces muchos eh, están abandonando las enseñanzas que Pablo le dio para agradarle a esta otra gente, ¿ok? Pero eso lo Es vamos a estar cierto. viendo durante este estudio, sí, durante todo Ah, este está estudio bien, de Pablo y la ley. está bien, mi paz. Amén. Muchas gracias Bien, por todo, familia, estuvo increíble. si ya no hay nadie, no, a la orden, para eso estábamos. Amén. Bien, familia, vamos a orar y yo espero que vuelvan a repasar el tema después que subamos este video, que los sigan y tomando sus notas. Amén. Bien, oramos y damos gracias al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, Padre, por esta preciosa noche. Dale un buen descanso a cada uno de mis hermanos y mis hermanas y que podamos seguir aprendiendo de tu santa y bendita Torah. En el nombre y por el mérito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familia. Que el Eterno los Feliz bendiga a noche, todos. Laila Tot, a todos. Amén, amén. Laila, todo, muchas gracias, Robert. Muy interesante el tema. Con mucho gusto, amén.